Hola, estamos en la voz del amado Manuel, que soy yo, y ahora voy a narrarles algo sobre esta hacienda, sobre San Bartolo, esta hacienda que está ubicada en el municipio de Jico, Veracruz. Una hacienda visitada, una hacienda conocida en la región de Jalapa, capital del estado. San Bartolo son tierras que en tiempos muy remotos ocupaban los prehispánicos para ceremonias interesantes. Aquí hay una cascada muy atractiva, pero una cascada con energía. Ahí se hacían ceremonias con flores de cempasúchil y con floripondios. Ahí los indígenas, según las leyendas, lanzaban doncellas hermosas al barranco, pero estas se convertían en mariposas o en pajaritos. Es algo bello. Existe en esta hacienda un manantial de aguas cristalinas y se dice que quien se pone un emplasto de hierbas con esa agua, pues logra mejorar mucho su aspecto y su vida cambia en muchos aspectos. Pues estamos en San Bartolo, una hacienda plácida en Jico, Veracruz. Las muy viejas leyendas pues contaban de esa presencia prehispánica y de ello hay huellas, porque Jico está lleno de huellas prehispánicas. Y aquí en la región de San Bartolo hay montículos, hay fragmentos labrados. Y estoy hablando de kilómetros y kilómetros, de hectáreas y hectáreas y hectáreas. Porque Jico es mágico y Jico es lleno de historia, lleno de detalles prehispánicos. Con el pasar del tiempo, esas tierras, los indígenas que las poseían por mandato del rey, porque hay algo interesante, el pueblo de Jico, todas sus tierras, por mandato real del rey Felipe II de España, pasaron a ser propiedad de los indígenas, y nadie se las podía quitar, ni monasterio, ni militares, ni grandes señores, ni aún la nobleza. Estas tierras fueron por órdenes del rey Felipe II para los indígenas de Jico, Veracruz. Con el tiempo, este pueblo que se llamó Jicochimalco, pues las cosas cambiaron. Muchos indígenas heredaron sus tierras a la Iglesia Católica, como se acostumbraba en el siglo XVII y siglo XVIII, aún en el siglo XIX. Posteriormente, en la época de Juárez, como presidente de México, pues es muy palpable la desamortización de bienes eclesiásticos. Y las tierras de San Bartolo, que eran de la Iglesia Católica, pasan a ser propiedad particular, porque el gobierno de Juárez pues vendió muchísimas tierras de la Iglesia a particulares, en especial a hacendados que ya eran acaudalados o a nuevos extranjeros que llegaban al país. San Bartolo pasó a ser de tierras de la iglesia a tierras particulares. Mi familia, los Izaguirre, adquirieron esta propiedad ya tardíamente, por el año de 1889. Mi bisabuelo, don Juan Izaguirre, murió en 1890, pero sus hijos continuaron con estas tierras, y sembraba tabaco y sembraba maíz, y ya en principios del siglo XX sembraron café, lo que fue el grano de oro, que le llamaron muchas familias de la región, porque eran cascadas y cascadas de beneficios, el café, el aromático café, que ya se había sembrado desde principios del siglo XIX en estas tierras de Jico. Hay datos, hay documentos, guardados en roperos viejos, en cofres, pero hay causas para aseverar esto. La hacienda de San Bartolo es
parte de lo que compran los Izaguirre y la ponen a trabajar. Y por muchos años la hacienda fue cafetalera y también se cultivó tabaco. La Revolución Mexicana le dio un golpe fuerte a las haciendas, tanto a las grandes haciendas de beneficio como a las pequeñas haciendas de labor. San Bartolo era una pequeña hacienda, no poseía miles de hectáreas, tal vez más de unos 200 hectáreas, pero era reconocida en la pequeña geografía de la región de Jalapa. Así como San Bartolo había otras 10 o 15 haciendas pequeñas, se llamaban de labor. En 1915 esta hacienda se incendia, la saquean hordas de ladrones que se amparaban por la revolución y la saquean. Y la familia pues conserva las ruinas que poco a poco se van cayendo. Hasta que ya con los años, un tío mío que ya descansa el sueño de la paz, empezó a restaurar San Bartolo. Levantó las murallas de piedra, se arreglaron los muros viejos, se aumentó, se diseñó nuevos espacios y ahora lo tenemos. Y aquí en San Bartolo tenemos confort en habitaciones, hay buena gastronomía, hay jardines y pueden venir a conocer San Bartolo y a disfrutarlo. Pero en San Bartolo hay algo importante, son los túneles de los misterios, parte de las leyendas de esta hacienda. ¿Y qué leyendas? Pues son varias. La leyenda del niño que se perdió, o más bien del pequeño hombrecito que se perdió, porque era un hombre pequeño, no medía más de 90 centímetros. Vivió aquí con su familia de campesinos y de pronto se perdió. Se llamaba Eladio y desde entonces muchas personas juran haber visto a ese pequeño, que no es un gnomo, no es un duende, es un hombre pequeño, que se dice corretea por los jardines de esta hacienda, sale del barranco, se mete a los túneles del misterio, sale del pozo, se asoma tras las ruinas que aún existen, cerca de lo que fue un pequeño cementerio de la hacienda. Entonces, Eladio está presente en las historias de San Bartolo, el pequeño Eladio. Y así como esta, hay más. También tenemos la del perro negro, o el perro de San Bartolo. Se cuenta que la hacienda vivía en un apartado jacale, un personaje al que la familia le había dado permiso de que ahí viviera y tuviera una fracción de tierra donde cultivaba sus hortalizas y sus plantas, sus frutos. Él tenía un perro y cuentan que unos asaltantes, creyendo que este hombre guardaba sus ahorros de toda su vida, asaltó ese jacale en el fondo del barranco y le dieron muerte al pobre hombre. Pero su perro tomó venganza y con colmillos filosos les rompió el cuello a los ladrones y los encontraron desangrados, tirados en aquella escena espantosa de un crimen ambicioso y terrible. Pero he ahí que la presencia de ese perro siguió figurando en la historia de esta hacienda. Y aún hoy, una parte de la hacienda, una parte sembrada de cafetos, se llama la Besana del Perro. Besana es el nombre que se le da a fragmentos de tierra dentro de la hacienda, que era para identificar a dónde los patrones enviaban a trabajar a quienes los apoyaban. Ve a la Besana de la Niña, ve a la de San Antonio, limpien la Besana de San Juan, busquen la Besana de la Culebra, y así como esta había la Besana del Perro, en honor a ese perro. Pero cuentan que muchos lo han visto y se han llenado de horror. Cuentan que en las tardes lo han visto. Pero ese perro misterioso, dicen que aparece después de que se apaga la luz del día. Por eso hace mucho tiempo, cuando San Bartolo estaba solitario, cuando no había una presencia comercial, decían las viejas consejas del pueblo: si vas a San Bartolo, trata de
salir de sus tierras antes de que se apague la luz del día. Gracias